Don José, comentarios nacionales de este país que parece que uno no sabe ni para dónde mirar, ni qué empezar, ni qué decir. Gracias, Lupe. Bueno, primero vamos a tratar de que pongamos en perspectiva este conjunto de cosas que simultáneamente nos están ocurriendo y particularmente el segmento que corresponde al problema de la justicia. Y les voy a dar un par de informaciones para que usted vea cómo andamos. Hay una nota que el abogado de Aaron Mirachi le manda a la fiscal Zulaika Moore, en donde le indica que la compañía que aparece en una comunicación que se ha hecho por ahí circular, Caribbean Holding Service S.A., no es compañía de él, no tiene nada que ver con él. La compañía que tiene Aaron Mirachi se llama Caribbean Holding Service Limited y está inscrita en Bahamas. Esta nota se ha entregado, no ha sido recibida, pero se le comunicó verbalmente, según lo que plantean los abogados. Y esto es importante porque circula en las redes como si él fuera el dueño de esta compañía. Él no tiene nada, al no tener esa compañía de él, no tiene nada que ver con estas investigaciones que se hace sobre el periodo particularmente donde Martín Torrijos era presidente de la República. Esto es una aclaración que aparece hoy. Es una cosa, fíjese, un error, porque esto es un error. Dos, aparece hoy en el Panamá América un artículo de Ricardo Chanis, el caso de la caja de ahorros, un error al fin develado, en donde el primer párrafo indica que el Contralor General de la Nación le dice a la Procuraduría que no tiene ninguna auditoría en el caso de la caja de ahorros, porque esos no eran fondos públicos, sino privados. ¿Ah? Les recomiendo que se lean ese artículo que aparece hoy en el Panamá América de hoy, en opinión. Y les recomiendo, como les dijo Fernando, que se lean el editorial del periódico La Estrella de Panamá, de la pluma del periodista Gerardo Berroa. Entonces ayer ocurrieron, desde esta semana, han ocurrido una serie de hechos. La semana pasada y esta. Recuerde lo que hizo Agrasal, uno de los testigos claves en el juicio que se le sigue a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. Que por ende es la base del proceso que se le sigue al expresidente Martinelli. Exactamente. Él, Harry Díaz, no ha investigado nada. Frente al juez, dice que no es cierto lo que dijo. Retrocede en su posición y dice que él fue obligado a decir eso. Eso lo dijo él frente al juez, que creó una conmoción. Después aparece Ronnie y dice que era el jefe del Departamento de Consejo de Seguridad, que él también fue forzado y por eso él no ha aparecido. Eso está ocurriendo la semana pasada. El juez que tiene que ver con este proceso, Pérez, dice... De Chitré, por cierto. Pérez dice que, ¿cómo es posible que al señor Ismael Pití, uno de los principales involucrados en este asunto, no se le haya tomado una indagatoria? Eso no lo digo yo, ni Fernando, ni nada. Eso lo dice el juez. Son hechos que están ocurriendo. Después aparece una señora Isabel Estanciola haciendo una serie de declaraciones. Ella no es parte del proceso. Definitivamente ella no es ni imputada, ni acusada, ni nada. Ella tiene una historia y eso es otra historia, pero que revela también, según ella, manipulaciones en el Consejo de Seguridad. Pero ayer también se iba a dar la audiencia para la fianza de Martinelli. Y fíjese cómo se maneja ahora. En medio de todo esto, el fin de semana comienzan a circular fuertes rumores y llegan a la redacción nuestra aquí el caso del padre Coca. Como un elemento nuevo, que eso no era nuevo porque pasó ayer, el día sábado, miércoles, no, eso había pasado el 7 de julio, hacía 2 meses y 7 días. Y surge precisamente como un elemento de introducir una discusión, desde el punto de vista mío ahora, para meter otro tema en la discusión.
Y hay 2 periódicos nada más que sacan el nombre de él ayer. Entonces, durante todo eso, mire usted la matriz que se ha formado. Era evidente, y fíjese hoy, cuando usted ve los mismos periódicos, la noticia realmente es, el titular es una corte dividida. Mire cómo lo publica la prensa. El pleno de la corte. No, una votación de 5-4 no es el pleno de la corte. Sí, es una decisión mayoritaria de 5-4. Y mayoría simple. Y mayoría simple. Y dentro de los que se oponen a ello hay magistrados que dicen que la Corte no tiene competencia para juzgar a Ricardo Martinelli. Hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen esa teoría. Y hay otros magistrados que esperan ratificación, uno, y que ahora está en el bando de los 5. Y hay uno que está en el bando de los 5 que fue atacado duramente, que es de León, en una intervención que hizo la Procuradora General de la Nación. Y fíjese este escenario, pero hoy comienzan a surgir cosas como esta. Aquí tengo el periódico La Prensa de hoy, que en su página 2, a la pluma del periodista Carlos Alberto Vargas, y bajo el título Cosca no habría estado en la habitación, eso dice el título, pero fíjese lo que dice el texto. Entre los documentos a los que este medio tuvo acceso se incluye una solicitud de allanamiento a la residencia de Valentín Calderón, quien fue la persona que supuestamente encontró a la víctima gravemente herida en los pasillos del hotel y lo comunicó a la recepción desde donde se llamó al 911. Este medio, o sea, la prensa, también tuvo acceso a un documento por medio del cual el Ministerio Público solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tomar muestras de sangre y saliva a algunas de las personas que pudieran acceder a la habitación 47, entre ellas Valentín Calderón y David Cosca, con el objeto de comparar con las halladas en el lugar de los hechos. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un medio puede tener acceso a documentos del Ministerio Público? ¿Cómo? ¿Por qué todos los medios no tienen esa información? ¿Quién le entregó? Además, esto en abierta violación a normas jurídicas que no permiten o que tienen como cosa fundamental la reserva del proceso. Y aquí claramente, a pesar de este título, lo que se quiere decir es que ya hay investigaciones de vinculación para mantener el morbo del caso. Yo no estoy diciendo si el padre Cosca es inocente o no inocente, creo que él tiene que pasar por la justicia. Pero elevan ahora, y cuando un medio publica solo la versión oficial de documentos a la que tuvo acceso, sin contemplar la contraparte, entonces eso no es periodismo. Te perdone. Pero tienen el derecho a hacerlo, sí. Pero no lo están haciéndolo solo para mantener una matriz de información, de presionar a la Iglesia Católica para tener un tema de esa magnitud que balancee el otro tema. Y fíjense que ayer escuchaba al secretario general del Ministerio Público, el subsecretario general del Ministerio, y no voy a entrar a cuestionar si tienen o no razón en lo que dijeron. Lo que me llama la atención, estimados y respetados miembros del Ministerio Público, ¿por qué esto no le dijeron al país? ¿Por qué no le dijeron a este país qué iban a hacer con la recomendación que hizo el fiscal, el juez, con respecto a por qué no se investigó a Ismael Pití? ¿Por qué no hay una investigación de Ismael y él es un funcionario público? A ver, cuénteme nada más. Queremos saber eso nada más. ¿Por qué no se investigó a él? ¿Por qué él no es parte de este expediente? ¿Por qué no hay una indagatoria a él? ¿Por qué? Y si él tiene un acuerdo, ¿quién firmó ese acuerdo? ¿Quién está facultado para llegar a acuerdos? ¿Y cuál es el acuerdo que se llegó con él? Y para nombrarlo con $10,000. Y para que él lleve un acuerdo, él ha tenido que dar una indagatoria, porque en el caso de él tenía que tratarse bajo el sistema penal. No, el sistema penal. El sistema penal inquisitorio, en donde no había acuerdos.
Y aunque hubiese acuerdo, y si hubiese acuerdo, ese acuerdo tenía que él, y pasa en el sistema penal, porque él tiene que declarar su nivel de culpabilidad. Y tenía que hacerlo frente a un juez. Y tenía que ser ratificado por un juez de garantía, si es que ese era el caso, pero no era el caso en este particular. No vimos nada sobre eso. Yo no me refiero a la señora Estanciola porque ella no es parte del proceso. Yo me refiero a las graves acusaciones que se han hecho. ¿Por qué no nos hablan del expediente del señor Benavides, por ejemplo, del magistrado? ¿Dónde está eso? ¿Por qué yo le planteo estas cosas? Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es el problema de la justicia. Y por eso le decía que se lean editorial de La Estrella de Panamá. Porque la justicia es el contrabalance o es el fundamento en una sociedad democrática para garantizar que nos manejemos en el orden civilizado y no entremos a la barbarie. Y si usted ahora pone esto y ve el comunicado del Consejo de Seguridad del señor Rolando López, en la que alega que él es la quinta esencia de la pureza, ¿así? Y vemos sus verdaderas actuaciones, uno se da cuenta que nos está mintiendo. Nos está mintiendo. Y en medio de este proceso electoral, que dicho sea de paso, ayer el Tribunal Electoral le comunicó al Ministerio Público que no accedía a darle el levantamiento del fuero penal electoral del señor Rux, candidato presidencial de Cambio Democrático, porque la solicitud está mal presentada del Ministerio Público. Yo no vi nada de esto ayer. No. Es una investigación que ellos sacaron y que salió, ha salido de que viene el lobo y viene el lobo. Entonces, ayer el Tribunal Electoral denegó la solicitud de levantamiento del fuero a Rómulo Rux. Entiendo por lo que leí, errores técnicos en la presentación de la solicitud. Entonces, en medio de todo esto, usted tiene que, y tiene razón en tener serias dudas acerca de la justicia en Panamá. Y es por ello que la justicia se convierte en un tema fundamental para la próxima campaña. No puede haber que un candidato le diga a usted, yo sé que hay que hacer cambios, lo que no sé es cuáles voy a hacer. Ey, por favor, seamos serios. Nosotros necesitamos hacer cambios fundamentales. ¿Para qué? Para tener una Corte Suprema de Justicia con independencia del Consejo de Seguridad. Para tener un Ministerio Público con independencia del Consejo de Seguridad. Fíjese que yo soy partidario de que el Ministerio Público debe tener el control bajo su responsabilidad de la Policía Técnica Judicial y debe salir de la Presidencia, esa unidad de análisis financiero, que se ha convertido siempre en un elemento de chantaje en manos de quienes ejercen el poder político. Entonces, tenemos que tener un Ministerio Público con la capacidad técnica y las herramientas para hacer el trabajo que tiene que hacer, pero con independencia. Y claro que necesitamos un órgano legislativo independiente, pero para eso necesitamos una reforma constitucional. Entonces, esto que se está ocurriendo en el país se va a repetir. Esto es una matriz, por un lado, porque lo que está en juego es una fiera campaña y una lucha terrible entre los centros de poder económico que tienen control de las estructuras políticas del país. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y ellos son los que en su esencia determinan a quién eliminan y a quién no eliminan. Y aquí hay grandes empresarios que han sido eliminados. Aquí hay grandes empresarios que le impiden el desarrollo de sus proyectos termoeléctricos. El caso de las plantas de gas. Si no es porque no la hace el señor Mota y AES, los demás están planchados. Entonces, creo que esta situación, grave situación, es lo que hace que la gente en Panamá tenga la necesidad de tomar cartas en el asunto y mirar esto con detenimiento. Y fíjense lo siguiente. Yo no conozco
ni soy amigo del padre Cosca. Sé de su trayectoria. Sé además que él es un hombre enfermo, sumamente enfermo, enfermo en sentido Sí, de salud. de salud. Entiendo que tiene un cáncer. Yo sí conozco la jerarquía de la iglesia y de varias iglesias. Yo tengo un profundo respeto por las instituciones, pero sé también que en las instituciones eclesiásticas se están produciendo, como el resto de la sociedad, porque la iglesia no es ajena a lo que pasa en la sociedad, elementos que configuran a la sociedad en su conjunto, como por ejemplo la pederastia. Esto no es exclusivo de la sociedad civil, de la iglesia, de los acosos sexuales entre hombres y hombres, de hombres contra hombres, se dan en la policía, se dan en las sociedades, se dan en las iglesias. ¿No? Es un hecho. La iglesia no es. Pero tomar un caso como este, para crear todo este morbo y desviar discusiones, me parece maligno. Y entonces, en medio de eso, el ataque nuestro va dirigido contra los medios de comunicación. Con los mensajeros. Contra los que no deben estar. Entonces, para mí es importante que usted tenga en consideración esto porque están reflejando, cada uno en su esencia, el sentir del poder detrás de la información. Entonces es el deber de los periodistas mantener el nivel de independencia, porque ustedes son, digamos, el balance del poder ante la ausencia de partidos con la capacidad. Sí, el contrapoder, ¿no? Es el medio. Sí, el poder, los medios de comunicación se han convertido en el balance del poder absoluto que determina si yo soy o no culpable, aunque no lo sea. Basta que me pongan el titular y una fuente judicial, ¿no? Sí, dice que yo soy un ladrón y entonces todo el mundo comienza a escribir que Blandón es ladrón y se acabó ya, Blandón es ladrón. Por eso nosotros nos hemos impulsado, que en este caso de los pinchazos, es vergonzoso lo que pasó ayer. ¿Cómo es posible que los testigos se estén retractando de lo que ha pasado? Y todavía la Corte insista en tener competencia de un tema de que no tiene competencia. A ver, por favor. Entonces todavía queremos que la gente crea. No se trata de Martinelli nada más. Se trata de las cantidades de personas que han sido humilladas. No solamente por estos casos de alto perfil. Vaya a las cárceles nuestras. Ayer yo me pronunciaba en contra de esta actitud que adoptamos contra los muchachos que en un cine en Sinópolis, no sé qué, hicieron un escándalo. Hicimos el escándalo, entonces le echamos la culpa a los padres. No, y entonces, acusaciones de clasismo, de racismo, entonces, de todo. Impulsando esa matriz de información malsana, por la vía del simplismo, llegar a conclusiones equivocadas y fundamentalmente para crear un sentido negativo de las clases políticas más pobres, marginales, que nosotros empujamos a la marginalidad. Ni ese poder autorreflexivo. Y ahora queremos poner a la iglesia a la defensiva. Hay que tener un carácter maligno para hacer cosas como esa, ya sea por venganzas, por discrepancias o por actitudes políticas. Yo quiero hacer un llamado a la dirigencia política de este país. Nosotros tenemos que hacer un alto en todo esto, porque fíjese el escenario internacional que se ha creado y los conflictos en los que nos pudiéramos ver metidos por ser un país de posición privilegiada. Y a los dirigentes empresariales de este país que no sigan empujando la carreta por el camino equivocado, porque se van a encontrar con un serio problema. Observe lo que está pasando en el mundo, el populismo y el nacionalismo y las ideas de anarquía se están imponiendo ante la incapacidad del Estado de responder vía el fortalecimiento de la democracia. Entonces hemos socavado la democracia. Y toda esta discusión que tenemos ahora de testigos que echan para adelante, que echan para atrás, aquí nosotros le podemos traer todos los días de Dios una fila de gente que fue presionada para que te suelto si tú incluyes ahí. Hay gente que le hablaron. Lo que pasa es que los que estaban en el poder creían que su poder era infinito. El poder de ningún ser humano es infinito.
Vamos a estar claros en eso. Hay cambios sustanciales que están ocurriendo. Bien, en el plano político, creo que la decisión del Tribunal Electoral, Fernando y estimados televidentes, de rechazar la solicitud de levantamiento del fuero, y no tengo la menor duda que van a insistir, porque lo que el tribunal dijo en pleno fue que estaba mal presentada. Mal presentado. Así que... Bien. Pero el PRD entra ya en sus días finales, entre hoy y el miércoles, jueves, termina su campaña, y la carrera se cierra, lo que es normal, teniendo todavía Cortizo como primera opción, Ernesto y Zulay en segunda o tercera opción. Lo que tendremos que ver al final es cuál es el porcentaje de gente que va a votar y por cuánto gana el que ganó, y si tiene la capacidad realmente de recoger los muertos y heridos que ha dejado esta guerra. Porque dentro de esa guerra hay otra guerra que está en desarrollo política, que es la guerra contra la Asamblea Nacional, de la cual algunos medios se han hecho eco para golpear a la Asamblea y debilitarla, para asaltar el poder y lograr sus objetivos en la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que está pasando, no se engañen, tengan claro lo que está ocurriendo. No se trata de estar de acuerdo o no con Ricardo Martínez. Se trata de acuerdo si nosotros queremos hacer justicia o queremos hacer venganza. Entonces no tenemos con... Y de paso estamos arrastrando a una institución importante de este país, que es la Iglesia Católica. Y hoy arranca también la campaña presidencial para su candidato del Partido Panameñista. Y del FAT. El FAT hoy tiene la apertura de campaña. Y el FAT también, que arranca su campaña. Entonces, en el Partido Panameñista hay 10 candidatos, 2 que descollan como los candidatos de mayor probabilidad. Vamos a ver qué pasa en el desarrollo de esta campaña. Hay 45 días para ello. En el FAT hay 5 candidatos, de los cuales 2 también destacan como los principales candidatos. Y hay una cantidad de independientes corriendo. El total de los independientes presidenciales, y entiendo que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos un fallo que podría favorecer que los independientes todos que van a presidente corran, lo que sería un pandemonio, pero creo que la Corte se va por ese camino. Nadie me lo dijo, yo lo intuyo por lo que está pasando en este momento. Al final cierro con esto. Este es un momento para reflexionar ante los grandes peligros que se abren afuera y grandes oportunidades. Este país se está dando el lujo de desbaratarse internamente, de destruirse institucionalmente. Y entonces todo el mundo se considera que es puro. Nadie tiene la capacidad de reconocer que se equivocó. Aquí todos somos inocentes. Entonces, en ese camino estamos equivocados. No tenemos capacidad de autocrítica. Y cuando una sociedad pierde su capacidad de autocrítica, entonces se vuelve radical, insensible. Entonces los culpables son los jóvenes marginados, esos pobres diablos, lo tratamos como lo que no son. No tenemos idea de que ellos, nosotros, es nuestro deber rescatar a esos muchachos. Hay más de 200.000 niños nuestros que están fuera de las escuelas, hombre. Claro que ellos pueden crear miles de Sinópolis, si tuvieran el poder que tienen en sus manos. Lo que tenemos es que esa energía de ellos, esa capacidad, encauzarla por vía democrática para que ellos sean una fuente de poder en la definición de nuestro futuro. Hay cosas muy importantes que están pasando en el mundo. Este es un país de grandes perspectivas. Todas las generaciones hemos aportado cosas positivas. No dejemos que unos cuantos intereses económicos nos empujen a una guerra en la que ellos quieren liquidar a sus adversarios para quedarse con la riqueza de la nación. No, lo que necesitamos es incorporar a todo el país a una lucha por revitalizar la institucionalidad, restablecer la democracia, la confianza en la justicia, la confianza en los dirigentes políticos y sus partidos, la confianza en nosotros mismos, para que con fe y optimismo labremos nuestro futuro. Así es.